Bendiciones, familia. Bueno, yo lo voy a leer, paz. 3 minutos. Mi testimonio empieza a principio de año. El 7 de enero, pues, fue el día en que falleció quien por 33 años tomó el rol como mi papá. Él no debía, pero él lo hizo. Y entiendo que fue el Señor, el Padre Celestial, que puso ese querer en él para que me fuese dado a mí. Es la primera vez que yo pasaba por esto y en ese momento automáticamente yo entro en una angustia, en tristeza, en enojo, en ira, en rabia. Y todo esto con el Padre de los cielos. O sea, ¿quién se pone bravo con el Padre de los cielos? De principio yo no quería orar, no quería saber, era cuando tu papá te regaña y no quieres saber de tu papá, lo ignoras, yo lo estaba ignorando. Lo que hacía era quejarme, reclamarle y cuestionar que por qué lo había hecho, por qué tan pronto. Eran puros sentimientos de la carne. A lo que el Padre en su misericordia me responde: solo yo te basto. Yo no le podía ofrecer nada, nada en esta tierra a mi papá. Ese día yo tenía una reunión con algunos hermanos de la iglesia, del ministerio, y antes de yo llegar allá, yo peleaba con el Señor y yo le decía todo lo que yo sentía y todo lo que yo tenía por vivir con Él. Y yo le entregaba mi dolor. Cuando llego a la reunión, yo le decía, yo voy a la reunión, pero yo no tengo nada en la mente, yo no sé, yo no voy a aportar nada porque estaba en enojo y en ira. Pasó la reunión, el cuerpo me levantó. Mis hermanos, cada uno, el Señor puso palabra en ellos y fue derribando toda la mentira que yo tenía en mi cabeza. Porque todos esos sentimientos nublaban mi vista. Eran lo que me habían hecho que no viera las cosas que había hecho el Señor. Y que en medio de esa angustia vino a mí esa frase que era lo que me había hecho sentirme así: ese familiar no aceptó al Señor. O sea, ¿qué hay que yo haya podido hacer para que él lo hiciese o no lo hiciese? Pero mis hermanos en ese momento me levantaron con la palabra derribó la mentira y empecé a ver las cosas que el Señor en su misericordia me permitió ver en el camino con mi papá. Yo desde que entré a caminar con el Señor, a toda mi familia le hablé, a toda mi familia le hablo del Señor. Y muchos me han dicho, no, yo voy a llegar al Señor por mis propios pies, yo lo voy a hacer yo solo. Y esa era una de las respuestas que me daba mi papá. Pero yo entiendo ahora que el Señor me puso en las debilidades, en las tristezas, en las enfermedades que Él pasó en sus últimos años para que el Señor fuese mostrado. Porque muchas veces endurecemos el corazón con nuestros familiares y decimos está bien y no queremos mostrar al Señor. Y en ese caminar el Señor me ayudó a mostrarlo a Él. Y durante ese tiempo Él tuvo cambios. Su carácter cambió, su forma de hablar cambió, su forma de ser cambió. Y yo no vi durante el momento que él falleció, vi eso. Pero cuando mis hermanos vinieron y empezaron a hablar, pude recordar que hasta el Señor en el dolor, en la agonía de su enfermedad, lo llevó al arrepentimiento, porque él decía, el Señor no me perdona. El Señor lo llevó en caídas en la noche de su cama y su opción era orar. El Señor hizo cambios que yo no vi en ese momento. El día del sepelio, cuando ya el Señor había sanado mi corazón, el Señor había fortalecido mi corazón, yo le decía, ¿ahora qué hago? El viernes anterior yo había tenido una clase de liderazgo en donde el jueves siguiente yo tenía que entregar una prédica. Ese día, el jueves, fue el sepelio de mi papá. Yo no pude entregar la prédica. Pero el Señor ya sabía lo que yo tenía que hacer. La prédica yo la entregué a las almas, con las personas que estaban allá en el sepelio, en un ambiente totalmente oscuro, en donde había santos, rosarios, rezos, ritos. Y ese día yo no sentía tristeza, yo no sentía dolor,
porque yo me aferré a la promesa del Señor donde Él dice que Él enjuagará y secará todas las lágrimas de nosotros. Él reinará dentro y caminará con nosotros. Y yo me aferro a esa promesa, porque Él ya venció. El enemigo nubló mi vista para que yo no hiciera lo que el Señor ya sabía que yo iba a hacer, que era llevar su mensaje, porque en ese sepelio, donde habían escenarios que a muchos no nos gusta, o donde nos negamos porque vemos estatuas, el Señor puso su palabra en ese mensaje que empezó hablando que la paga del pecado es la muerte y dando la esperanza de que el Señor ya venció y de que Él va a reinar con su pueblo. Y ese fue el mensaje que se le llevó a todas esas almas, y había un montón de personas ahí en ese lugar que el Señor ya sabía quiénes iban a estar ahí. Lo que yo no sabía era que me tocaba a mí dar el mensaje y que el Señor me iba a dar ese mensaje. Y yo le doy gloria al Señor porque sanó mi dolor, me ayudó a ver con el cuerpo, con mis hermanos, lo que realmente Él quería hacer. Y no hay nada que humanamente le podamos ofrecer a nuestros familiares aquí. Solo el Señor le ofrece su amor, su paz y la eternidad. No dejen de mostrar al Señor a sus familiares porque se nieguen a escuchar la palabra. Seamos testimonio andante. Seamos embajadores de ese amor. Llevemos la palabra con nuestros actos, aplicándola. Gracias.